En esta lección vamos, primero definamos lo que es un brote. Tanto epidemia como brote se refieren a un periodo de tiempo donde más casos de una enfermedad ocurren en comparación a lo típicamente esperado en un lugar determinado. Si una enfermedad es rara, esta cantidad podría ser solo unos pocos casos, pero si la enfermedad es más común, necesitaríamos ver un gran número de casos antes de llamarlo un brote. Por ejemplo, si existieran incluso 2 o 3 casos de ébola en la ciudad de Nueva York, lo llamaríamos un brote, pero deberíamos ver varios miles de casos de influenza en la misma área antes de decir que existe un brote de gripe. Las palabras brote y epidemia son usadas frecuentemente de manera intercambiable, pero en general un brote es usado para referirse a algo más pequeño o más contenido en espacio y tiempo. Por ejemplo, nos referimos usualmente a la epidemia del VIH al discutir el curso completo de la enfermedad en todo el mundo. Sin embargo, solo llamaríamos a algo como brote de VIH si estuviésemos hablando de una población en particular en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, hubo un brote de VIH en Indiana desde el 2011 al 2015. Aquí, para que quede más claro, un ejemplo sobre un brote de meningitis. En los Estados Unidos, aún un número pequeño de casos conectados a enfermedades de meningococos es considerada un brote. El Departamento de Salud Pública del distrito declaró un brote de enfermedad de meningococos en la Universidad Estatal de San Diego, basándose en solo 3 casos de enfermedad en los estudiantes de pregrado en un mes. O este otro caso, el ébola, que es una enfermedad rara y no necesita de muchos casos para ser considerada como un brote. Aquí se muestra la información sobre un brote de ébola en la República Democrática del Congo, donde declararon un brote basados en solo 2 casos confirmados en laboratorio de la enfermedad viral del ébola. El brote continuó y al día 30 de octubre del 2018 habían 257 casos en Congo. Pero por otro lado, para la influenza, tenemos que ver un gran número de casos para considerarlo como un brote. Por ejemplo, un brote de influenza fue declarado en la temporada 2017-2018 porque las hospitalizaciones fueron las más altas en casi 10 años y más de 50 personas de cada 100.000 estuvieron hospitalizadas por la gripe, mucho más de los números regulares. Influenza es un buen ejemplo para considerar cómo se define un brote y no solo es cuestión del número de casos que vemos. Es decir, para la influenza tenemos un par de formas de ver un brote. Uno de ellos es comparar la cantidad de muertes que vemos de neumonía e influenza comparados a un promedio ajustado por estación. En esta figura estamos comparando una línea de base estacional de casos de influenza mostradas en negro. Estos fluctúan hacia arriba y abajo cada año. Ahí se ven la forma sinusoidal, esas curvas. Y luego también se ve un umbral de epidemia definido un poco por encima de la línea basal estacional que también sube y baja, mostrada también aquí en negro. Es otro conjunto de curvas. Entonces, cuando el número de casos observados mostrados ahí en rojo sobrepasan el umbral de epidemia, se considera un brote. Aquí tenemos 4 periodos donde podríamos considerar que existe un brote de influenza porque las líneas rojas han subido por encima de las negras, sobre todo en la mitad. Es mucho más notorio. Se ve cómo han sobrepasado las líneas rojas. Esto es el número de casos observados que se han incrementado por encima del promedio ajustado por estacionalidad.
El CDC también tiene una definición alterna de brote basado en el porcentaje de visitas de médicos por enfermedades similares a la influenza, también llamada ILI por sus siglas en inglés. Cuando ésta supera en umbral predefinido alrededor del 2.5%, se declara una epidemia. Para resumir, la definición de un brote es un periodo donde existen más casos que los esperados para una enfermedad, también llamada epidemia. Si la enfermedad es rara, incluso algunos casos pueden considerarse un brote. Pero si la enfermedad es común, necesitamos una manera de decir qué es lo normal y cuándo estamos viendo un incremento importante de ese límite. En la práctica, muchas medidas, no solo los números de casos, son usados.